provocada o inducida por diferentes cuestiones, como suele ser el problema de la eutanasia. Y en otros casos, el problema del aborto. Son dos cuestiones harto difíciles, pero que se tratan, están y están metidos en la vida y la historia del derecho y del sistema jurídico. Y tienen, como les decíamos en la clase anterior, muchas conexiones con las lecturas sobre la corporalidad. Precisamente una de las que yo había hecho referencia sobre el final de la clase era una discusión o un punto de partida o un contexto que habitualmente no se tiene en cuenta cuando se debaten estas situaciones. Y la más importante o el punto de partida fundamental fue la de plantearnos si estamos hablando del cuerpo, ¿esto qué implica? Nuestra relación con el cuerpo, ¿cómo es? Es como nuestra relación con cosas u objetos que están por fuera en el exterior, externamente situadas, como un objeto o una cosa. Y en ese caso tendremos que hablar, si estamos de acuerdo con esta lectura, decir que tenemos un cuerpo. Si tenemos un cuerpo, tal vez podríamos dar un segundo paso que es, como hacemos con las cosas u objetos exteriores, disponer de las mismas. Y este disponer de las mismas incluye su uso, utilización y destrucción o abandono. Esa discusión agrega un ítem que usualmente no se ve y que es ¿por qué no considerarnos no como tenedores de algo externo que el cuerpo no lo es, sino como integrados con el cuerpo? Somos un cuerpo, porque entonces la cuestión empieza a variar radicalmente. Diría, no soy muy bueno en geometría, pero diría que cambia 180 grados la cuestión o la discusión. ¿Somos corpóreos o simplemente tenemos un cuerpo con lo que esto implica? Es un debate necesario, es un debate necesario y que no ha aparecido hasta donde yo tengo memoria y recuerdo muy poco, él era antecedentes de discusiones legislativas sobre las materias. Y aquí creo que hay entonces una falla fundamental con los resultados finales a alcanzar provisorios en ese debate. Si postulamos como perspectiva dialogal que somos un cuerpo, y esto de manera similar a lo que lo hacía o lo proponía la cultura o la filosofía semita, la unidad del ser humano, a diferencia de la postura griega que hablaba del dualismo. No hay ninguna duda que en Occidente tenemos una dificultad o hemos tenido una dificultad muy grave que todavía seguimos arrastrando, que es precisamente esta influencia dualista en las mentalidades de Occidente, eh, con mucho más peso o fuerza que la mentalidad o que la cultura obreo-semita. El griego y el romano y nosotros, como parte de Occidente, hemos hablado siempre en las fuentes del dualismo. Con el monismo en escasas eh, situaciones, porque el monismo es muy difícil, como decíamos en la clase anterior, de sostener teóricamente, pero muy pocas veces con la unidad del cuerpo. Estas, estas dos cuestiones son tratadas por los tribunales y a nosotros se nos ocurrió, además teniendo en cuenta algo que nos habían planteado en la última clase sobre el final, traer a colación la palabra de uno de los operadores jurídicos importantes en un sistema cualquiera como el nuestro. Nosotros, como operadores jurídicos, entendemos aquellos que ejercen la función de abogados,
operadores jurídicos aquellos que ejercen la función de legisladores y operadores jurídicos aquellos que deciden los problemas o inconvenientes que pueden suscitarse a partir del derecho. Y tomamos, para analizar brevemente y discutir si quieren o tenerlo en cuenta, al tercer grupo de operadores jurídicos, que es fundamental, que son los jueces. Pero también lo hacemos para que se pueda ver, si se quiere de manera colateral a la cuestión principal, que la filosofía del derecho, el pensamiento sobre el derecho, la crítica sobre el derecho, tienen un anclaje real. ¿M? No es una discusión sobre una cuestión en un texto abstracto. Todas estas cuestiones que hablamos, pensamos, sostenemos y estamos contando tienen un anclaje completo en la realidad. Y una manera de demostrar este anclaje completo y por qué no podemos prescindir del pensamiento cuando trabajamos con el derecho, no hay forma, salvo entonces que, por supuesto, sin darnos cuenta, lo que hagamos sea simplemente un remedio del derecho, es imposible no hacerlo bien si no le prestamos atención a la reflexión crítica. Y los fallos y las decisiones de los jueces son un ejemplo clarísimo. Encarnan posturas de pensamiento, encarnan lecturas críticas sobre la realidad. Nada más alejado del contexto e inútil y limitador del derecho que suponer que el pensamiento, la reflexión, son cuestiones que tendrían o están por fuera del mismo. Para nosotros, y esto por supuesto hay que decirlo porque es una referencia, un faro ineliminable, no nos dejamos de maravillar con las reflexiones de quien fuera nuestro titular de cátedra. No solo no nos dejamos de maravillar con sus reflexiones teóricas y prácticas, sino que mucho más nos parecen impresionantes sus sentencias. Y Héctor trabajó en casos muy importantes o cuestiones muy importantes ligadas con esta temática de la corporeidad, del dualismo, el problema de la eutanasia y el problema del aborto. Y lo dejó haciendo muchas veces, entiendo yo, estaba adelantado un paso más. No quiero desmerecer, esto no implica desmerecer a nadie ni desmedro de otro, estaba siempre un paso adelantado de sus colegas, por los cuales la búsqueda o el intento de encontrar el derecho mm, aparecía claramente en él y por eso muchas veces sus fallos eran en minoría. Y este es un dato que el folclore suele atribuir cuando no se entiende una postura o esta postura está muy, exige tener una intuición y una cabeza mucho más grande, se suele decir que la postura en minoría refleja como una excentricidad, como algo que está por fuera, como quitándole valor a la decisión. Yo creo que es todo lo contrario. Está indicando un camino que una lectura tradicional del derecho no puede entender o no entiende, como lo expliqué en algún momento, y que por eso mantiene anclados sus fundamentos en un status quo. Brevemente, y están subidos a la cátedra, vamos a leer un extractito, yo voy a ver si lo puedo abrir. Em, ¿Qué decidió como juez Héctor utilizando el derecho en dos situaciones en las que se planteaba este tema ligado a la corporeidad: aborto y eutanasia? Si me permiten, voy a abrir el primero y leemos rápidamente los antecedentes para ponernos en situación y después vemos qué es a lo que apunta Héctor genialmente en esa decisión. Antecedentes. Se ubican
en el texto subido. La actora Porcia, en representación de sus hijos menores, requirió en lo que aquí interesa autorización judicial para interrumpir su embarazo con motivo de padecer miocardiopatía dilatada con deterioro severo de la función ventricular, con episodios de insuficiencia cardíaca descompensada y limitación de la capacidad funcional, así como endocarditis bacteriana y arritmia crónica con alto riesgo de morbilidad materno-fetal. Adjunto las certificaciones médicas correspondientes, adjuntó las certificaciones médicas correspondientes de los servicios de obstetricia y cardiología del hospital público donde asiste, que así lo aconseja. El Tribunal de Familia número 2 de Lomas de Zamora mantuvo la decisión de la juez de trámite, quien como medida autosatisfactiva declaró que se encuentran facultados los profesionales correspondientes para realizar la práctica médica más adecuada destinada a interrumpir el embarazo de la peticionante. Quiero resaltar algo de este párrafo donde dice, un tribunal declaró que se encuentran facultados los profesionales correspondientes para realizar la práctica médica más adecuada destinada a interrumpir el embarazo de la peticionante. Es decir, un tribunal de justicia que autoriza a los profesionales médicos a cumplir con esta práctica. Pienso que pueden surgir, que han surgido algunos problemas con este tema, porque esencialmente el juramento hipocrático que los médicos em, expresan al momento de asumir sus funciones, ponen en todos los casos y siempre en primer lugar y como factor determinado a desarrollar durante toda su vida por la profesión elegida, que es el resguardo de la vida. Contra dicha decisión, el asesor de incapaces número 2 interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en tanto que el titular de la unidad de defensa número 1 dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley. Ambos funcionarios del departamento judicial citado en representación de la persona por nacer. Oído la señora Procuradora General, dictada la provincia de Autos, y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, se plantean las cuestiones a votar. Es fundado el recurso extraordinario en unidad, caso negativo lo es el de inaplicabilidad, lo es el de... Bueno, es una cuestión procedimental, pero vamos a lo más importante. Votación, está el fallo completo, pero nosotros, esa es la situación, ¿no? Los antecedentes y el peligro, según algunas cuestiones médicas, de morir al momento del nacimiento. Ese es el antecedente y la cuestión planteada. A la segunda cuestión planteada, el señor juez doctor Héctor Negri dijo: la circunstancia de tener que pronunciarme en el sexto lugar me exime de relatar las circunstancias de la causa y el modo como se ha desarrollado su instancia procesal, suficiente y adecuadamente referidas por los colegas que me preceden. Repaso solamente su núcleo. Un matrimonio de humilde condición social se presenta ante la justicia judicial pidiendo se autorice a la esposa a realizar un aborto. Afirma, apoyando esta alegación en un dictamen médico, que la mujer, afectada por una patología coronaria, obesidad y tabaquismo, se encuentra embarazada, que tiene 2 hijos más de escasa edad, que la noticia de su embarazo fue relativamente tardía, que el nacimiento de la criatura le impone afrontar un riesgo de muerte y que el aborto pedido sería el único medio de soslayarlo. Al momento de votar esta causa, la mujer se encuentra en el 5º mes de su embarazo. Empieza su análisis, Héctor. El tema tiene connotaciones humanas, culturales, espirituales, éticas, muy profundas. Esto también es importante. Toda decisión que tenga que ver con el derecho tiene connotaciones
culturales, espirituales y éticas muy importantes. Esto en contra de aquello que supone que la única connotación que hay que tener en cuenta al momento del derecho de dictar una sentencia o un fallo es lo legal, ese reduccionismo, bastante frecuente, como les conté en algún momento. En mi tarea de juez no puedo sentirme sino inmensamente conmovido por toda la tensión existencial que aquí se expresa. Pienso en la mujer enferma, con una vida adentro, la de su propio hijo, que pareciera impedir su propia vida, en la de su marido y la de sus otros hijos, y en la del hijo, adentro suyo, a los 5 meses de gestación, ya formado, esperando por esas extrañas razones en la que el misterio del ser se funde con la biología, su nacimiento. El destino de esta criatura, si el aborto hoy se realiza, es su muerte. ¿Qué destino le esperará si la justicia judicial decide que no muera? ¿No existirá algún día futuro en el que se queje, en que reniegue del fallo que decidió que no muriera? ¿En una situación que no le daba opciones válidas de existencia? Padre y madre me piden el aborto, y la vida latiendo dentro suyo me pide, como toda vida, vivir. Son agobios muy fuertes en mi tarea de juez. Trataré de resolverlos conforme al derecho al que he jurado ceñir mi actividad, aun sabiendo que existe un orden más alto, el del amor, al que la justicia judicial no puede ni aun estirándose acceder. Esto lo adelantamos de alguna manera cuando dijimos que el diálogo en su expresión más profunda tiene que ver con el amor y en su expresión eh, eh, de segundo lugar tiene que ver con el respeto. Esto lo resalta porque así tiene que resaltarse en el fallo el propio Héctor. Un orden más alto que la justicia no puede ni aún estirándose acceder. Y esto lo vamos a ver después, esa correlación y esa diferencia. Y es en este punto precisamente en donde no encuentro modo alguno de satisfacer el pedido de los padres. Pensemos esto, si se me permite, como generalización, pensemos esto y veamos de una manera más general la situación. Es el pedido que alguien puede hacer para que esto ocurra. Más allá de esta situación puntual, veamos el soporte genérico. Alguien que está pidiendo se interrumpa la vida de una persona. Dice Héctor, no hay norma en el derecho argentino que me autorice como juez a disponer la muerte de esta persona, ni aún para salvar eventualmente a otra. Y interrumpo esto. Podría ocurrir que el personal médico se niegue a esto. Por lo tanto, lo que se requiere es una autorización para que alguien haga la práctica. Aún admitiendo que los dictámenes médicos sean ciertos en sus pronósticos, aún admitiendo que la peticionaria morirá al dar a luz, aún haciéndome cargo de todo su temor y toda su congoja, se pregunta, ¿cómo hago para decidir que esta criatura, persona, ser único, irrepetible, no canjeable, no fungible, muera? Estos rasgos son los que vamos a contar dentro de un rato con el tema pertinente. ¿Sobre qué ley, sobre qué norma fundaría la decisión de terminar con ella? Una persona que según las propias leyes constitucionales de mi país y las de mi propia conciencia, existe
desde el momento mismo de la concepción. Para responder afirmativamente al pedido del aborto que se hace, el tribunal de grado ha invocado como único fundamento de su decisión el artículo 86, inciso primero del Código Penal. Pero dice él, es una invocación inadecuada. Una cosa es punir o no punir. Otra cosa es decir que algo está bien. Acá Héctor marca, agrego yo, una consideración fundamental que quien se dedica al derecho no puede desconocer. Cuando dice una cosa es punir o no punir, se refiere estrictamente a las reglas y otra cosa es decir que algo está bien. Son dos cosas que deben separarse, que son importantes, pero que una tiene mayor valor que la otra. Otra cosa es decir que algo está bien. Aquí no se trata de castigar o no castigar. No se discute si alguien, por un hecho ya sucedido, debe ser o no objeto de una pena. Eso debe ser materia de un proceso ante el juez penal. Lo que se trata de decidir es si un juez puede conferir o no autorización para matar. De esto se trata. ¿Mm? No va con vueltas, lo reduce, de esto se trata. ¿Puede conferir en estas circunstancias como en otras un juez autorización para matar? Y no veo que de ese artículo pueda inferírsela. Si lo que se ha procurado es llegar desde él, y todo indica que ese ha sido el propósito, a un principio del cual derivar una respuesta, la construcción ha sido claramente paralógica, es decir, muy poco lógica o no lógica. Un principio no puede inferirse solo de una norma que lo expresa fragmentariamente, a veces en concurrencia con otros principios, sino de todo el conjunto de normas. Y acá hay una clave para poder leer el sistema jurídico, dirigida a todos. ¿M? Todo el conjunto de normas, los principios que se usan, se utilizan en derecho, que se invocan, deben deducirse de todo un conjunto de normas. Y en esas condiciones el razonamiento no podría preterir aquellas disposiciones constitucionales y legales que declaren el comienzo de la existencia desde la concepción en el seno materno, ni las que protegen la vida y la personalidad. Del examen sistémico y de la inferencia que de todas ellas puede desarrollarse, resulta, sostiene Héctor, más que el poder de los jueces de matar a una persona, como se ha concluido, la radical imposibilidad de hacerlo. Reitero, Héctor dice, de una adecuada interpretación de todo el sistema jurídico y no solamente de una norma y una norma aislada, lo que surge es la radical imposibilidad de hacerlo. Cuando decimos sistema jurídico, esto ustedes ya lo saben, estamos hablando de reglas, reglas locales, constituciones, constitución nacional y normativa de derechos internacional. Sobre esa base se interpreta antes de resolver. Una exclusión de la pena como la que establece el artículo del Código Penal citado vale como eso, como limitación al poder de punir, no como proclamación del derecho judicial de decidir la muerte de una persona por nacer. Es decir, que por X circunstancias se permita o no se permita o se conceda no punir una situación puntual, esto no implica que se pueda pedir autorización para hacer aquello que, según lo resuelva un juez penal, implique punir o castigar una conducta similar. Reitero esto. ¿Mm? Una exclusión de la pena vale como eso, simplemente
como limitar al poder para punir, pero de ninguna manera va de la mano con la autorización judicial para decidir la muerte de una persona por nacer. Leerlo de otro modo, dice Héctor, me parece un exceso. Y concluye, y esto también es, este párrafo es impresionante, maternidad y paternidad tienen un riesgo. El amor es un riesgo. También juzgar. Todos los días caen obreros desde los andamios de las obras. Son muchos hombres, mujeres, los que mueren en distintos lugares, asumiendo el riesgo de sus vidas. Aquí es necesario pensar que, más allá del dolor que cause, el riesgo existe. Lo vuelvo a leer. Aquí es necesario pensar que, más allá del dolor que cause, el riesgo existe. Quedará librado a la libertad de cada uno, padre, madre, médicos, y al hablar de libertad está haciendo o refiere concretamente a la conciencia de cada uno, cómo asumirlo y resolverlo, sin transferencias que no pueden servir para liberar a las conciencias de su responsabilidad originaria. Acá con gran maestría y también diría con conocimiento a nivel de alguien que no lo era, profesional en cuestiones psicológicas, dice, algo que no se muestra, no se ve, es incómodo o que no aparece. Quedará librado la libertad de cada uno. ¿Mm? Cómo asumirlo y resolverlo, sin transferencias. Cada uno de nosotros tiene que asumir, en virtud de su propio riesgo, las decisiones que toma. Y no le puede o no puede intentar transferir esa responsabilidad a un juez. Probablemente estén jugando aquí a los que Héctor alude sin explicitarlo, cuestiones que tienen que ver con la culpabilidad, con la generación de culpa psicológicamente hablando. Esas transferencias no pueden servir para liberar a la conciencia de su responsabilidad originaria. ¿Acaso solo en su fluir libre la vida pueda ganar su antigua batalla? La sentencia, en la medida en que decide la muerte de una persona, es revocada por inaplicabilidad de la ley en la que equivocadamente dice fundarse. El recurso queda acogido, voto por la afirmativa. Es una, si se quiere, enseñanza, lección o clase desde diferentes lugares, además desde esa función que también supo llevar adelante la de juez. Una claridad, una impresionante relación con el tema, un poder de disección de la cuestión y un razonamiento final en donde, además de decir que nuestro sistema no lo permite bajo ningún punto de vista, buscar tal vez aquello que pueda estar como soporte de lo que se le pide y que en cualquier circunstancia, en muchísimas circunstancias, suele operar en la cabeza de cada uno de nosotros, que es el intento de transferir la responsabilidad al otro cuando la responsabilidad es nuestra, pero humanamente somos frágiles y esto nos genera un grave problema de conciencia. Ese intento de transferirlo, dice Héctor, tampoco puede tener cabida buscándolo en la decisión judicial.
Vamos ahora al fallo sobre eutanasia. Voy a leer 2 o 3 párrafos. El tema de la eutanasia que acá se plantea es similar al anterior. Una persona que por circunstancias determinadas de su existencia sufre un accidente y, como se suele decir o se suele llamar o denominar, parecería que queda en estado vegetativo. La, el esposo y los hijos de esta persona, de esta mujer, piden, solicitan, entre otras cosas o líneas generales, que se le suspenda, porque esto parecía como en esas situaciones donde es muy difícil, se mezclan muchas cuestiones y no se puede predecir con claridad, ni siquiera desde el campo de la medicina, lo que puede venir, em, porque se tornaba angustioso y muy difícil no suspender el tratamiento farmacológico que podría mantenerla con vida, sino radicalmente, en aras de una muerte digna, lo dicen en algunos párrafos, suspender el alimento, el agua y la comida. Por otro lado, la familia de la mujer, y en el medio hay algunos dictámenes médicos, no los vamos a leer, hay mucha referencia a cuestiones religiosas, en el medio está la familia de la mujer que dice que esto no es posible, no, y que además ya no existe, si pudiese irse por este lado, la posibilidad de decidir, que la persona decida lo que suele denominarse consentimiento informado. No lo había. Y que lo indigno sería quitarle el alimento y el agua para provocarle la muerte. Vamos a ver 2 o 3 párrafos. En uno de ellos, se los leo, no, como no los tenemos puestos, eh, les marco este párrafo. Él dice, estamos hablando de Héctor, él dice, insiste, hace referencia a la persona que pide la eutanasia de esta mujer, insiste recurrentemente en la idea de la muerte digna y para alcanzarla postula la eliminación de la hidratación y el sustento. Reivindica el derecho de los niños como si la enfermedad de la madre pudiese vulnerarlos, contrapone sus vidas, y el derecho es, sin embargo, un proyecto de armonía, dice él, y ya lo vamos a ver más adelante, no de contraposición ni de conflicto. Esto es muy interesante, porque sobre esto va a venir toda nuestra argumentación cuando lleguemos al derecho. Él dice que el que quiere la eutanasia contrapone intereses en conflicto, el deseo del padre y sus hijos y el deseo de la familia de la madre. Contrapone los derechos de la madre con los derechos del niño, los conflictos que habría para los niños si no se induce la muerte de la madre. Y él dice, el derecho es, sin embargo, un proyecto de armonía, no de contraposición ni de conflicto. No le cabe razón. El paradigma de un ser personal, ahora lo vamos a ver, transformado en una máquina vegetativa, volviendo indiscernible lo humano de lo inhumano, el incierto umbral biológico en el que la existencia niega su propio testimonio, el punto límite que ya no logra despertar ni solidaridad moral ni esperanza alguna, que ahoga hasta el sentimiento último de pertenencia al mundo de los hombres para provocar una muerte que ya ni podría ser llamada muerte. Ese improbable momento extremo, de tantos modos irreal y de tantas formas propuesto por la actora, no tiene acogida ni existe en el derecho argentino. Más aún los artículos 19, 33 y los tratados internacionales incorporados, la Constitución Nacional Reformada 94, Declaración Americana de Derechos, Declaración Universal,
etcétera, etcétera, Pacto Internacional de San José, etcétera, lo recusan expresa e implícitamente, directa e indirectamente, y llevan al intérprete a la convicción de que no resulta posible subrogar las normas de la vida a una propuesta de muerte. Estamos nuevamente como en el caso anterior, que es el intento de subrogar las normas de la vida a una propuesta de muerte. No puedo, como juez de derecho, acceder a la petición de dejar morir de hambre y sed a, y no está el nombre, la pretensión formulada a la justicia judicial para que así lo autorice deviene improponible. Hay un último parrafito que voy a intentar encontrar, eh, porque es bastante largo el fallo. A ver, eh, es decir, la petición... A ver, tengo que encontrar esto. Hay un párrafo donde hace expresamente mención a las lecturas dualistas. Em, bueno, a ver, o sea, no solo cuenta con una sonda parpadeo en una entrevista. Acá está, hay un párrafo en donde él dice, donde Héctor dice, eh, refiere a la situación de su esposa, el marido que era el que quería provocar la muerte, inducir a su esposa, dice, refiere la situación de su esposa comparándola con la de un alma enjaulada como un pájaro. Acá hay una clara connotación realista. La de un alma enjaulada como un pájaro, que debe ser liberado. Acuérdense el dualismo platónico. El alma estaba en la cárcel, que era el cuerpo, y debía ser liberada. En la exposición, en el pedido, dice él, esto está jugando como un dualismo. Se está pidiendo que el alma está encerrada en el cuerpo y que se libere. Aduce que lo que se pide no es matar, sino permitir que muera. Es muy interesante también este juego. Dice, aduce que lo que se pide no es matar, sino permitir que muera. Ahora, como ustedes saben, acá también se estaría contrariando un principio fundamental, que de aceptarse implicaría retroceder décadas en los avances de los principios jurídicos, que es la responsabilidad por acción y por omisión. Estaremos intentando negar de alguna manera la responsabilidad por omisión. ¿M? Dejar que algo pase también es responsabilidad y tanto más grave que por acción. Y em, a ver si encuentro el último párrafo. Eh, Acá está, voy a leer el último párrafo para cerrar el fallo de eutanasia. Dice él, la idea de que la muerte es parte de la vida o que el alma encarcelada en un cuerpo enfermo espera librarse de él para volver a Dios, esto sería desde una fundamentación religiosa, pero también lo sería decir, provoquémosle la muerte porque lo que muere exclusivamente es el cuerpo, lo que no muere y queda liberado y sale y va hacia algún lado es el alma. ¿M? También podría valer aun cuando no fuere desde un punto de vista religioso. Suponer
como válido, aun cuando no fuese estrictamente religioso. Formulada, dice él, a partir de antropologías que postulan un dualismo absoluto, carece de aceptación en un orden jurídico que reconoce derechos para el hombre total y para el cuerpo, vivienda digna, seguridad social, etcétera, realizables en la vida, no en la muerte. Acá también marca el precedente, dice, un orden jurídico que reconoce derechos para el hombre total y para el cuerpo. ¿Mm? Todo lo demás, los intentos, la referencia al dualista implica, fíjense lo importante para el derecho, lo clave para el derecho y para una adecuada interpretación de lo que el derecho significa, trabajar con estas cuestiones antropológicas de la corporalidad, que no son discusiones intelectuales al margen de la realidad, son concretas y aparecen como por ejemplo aparecieron en este caso. ¿Mm? Con esto entonces cerramos la referencia de Héctor a las dos cuestiones. Fallos impresionantes por su profundidad, por la línea argumentativa, por su claridad y por sobre todas las cosas, porque están intentando defender al derecho como proyecto de vida. Nosotros lo vamos a hacer o lo vamos a contar un poquito más adelante. Pero insisto, cuestiones interesantes. Necesitamos, el diálogo también tiene que ver con el debate, con el acuerdo, con el desacuerdo, con la argumentación, contra la contraargumentación. En un mundo donde no existen argumentos, sino solamente agravios e insultos, esto es una clase impresionante sobre las posibilidades del ser humano. ¿Mm? No, tratemos de resistir a ese ecosistema que nos hace ver como seres limitados y pobrísimos que solamente estamos en condiciones o de insultar o de obedecer, o como dicen algunos, de aplaudir como focas. Acá hay una clara reivindicación de las capacidades del ser humano que tenemos. ¿M? Y además le haría un poquito más de honor a una profesión como el derecho. ¿M? Nos pareció que era interesante a consecuencia de lo que había planteado ahí, que te veo, estás en la pantalla, Mafalda, y nos llevó eso, nos impulsó a pensar y repensar y recuperar estos fallos que luego subimos al aula virtual. Con esto creo entonces que redondeamos el tema de la antropología de la corporidad y veo, insisto en esto, y marcamos la relación que hay entre la teoría y la práctica, inescindible que hay entre la teoría y la práctica. ¿Mm? Los, los llamados o las invocaciones del último siglo y medio a la realización del pragmatismo puro, una sociedad que pretende guiarse por pragmatismo puro, es decir, acción sin ningún tipo de derrotero o visión previa que nos impulsan al pragmatismo puro, eludiendo, eliminando, esquivando, negando toda fundamentación, tienen que ser tienen que ser contrarrestadas. ¿M? No estamos ni en la era de la posverdad, ni en la era del fake news, ni en la era de decir lo que se nos ocurre sin ningún tipo de argumentación y esto considerarlo como válido. Vamos entonces, si te parece, Marina, a, al tema que está pegado a esto, Sí, al perfecto. que Héctor hizo referencia, que es al ser personal. Vamos a meternos un poquito más de lleno en esto del ser personal, ya que Héctor hablaba de no fungible, no canjeable, irrepetible,
profundicemos un poco en ello, si te parece. Bárbaro. Bueno, seguimos avanzando un poco en la reflexión y entender la corporeidad, a nuestra corporeidad, no como un mero dato biológico, sino como aquello que nos constituye, en donde la persona existe en el mundo, en donde se relaciona con los demás. Comprender eso abre paso al significado del ser personal que tanto menciona Héctor, ¿sí? Así que ahora vamos a reflexionar un poco acerca de qué nos hace a cada uno de nosotros seres personales. Y también para comprender eso vamos a hablar un poco al nivel del lenguaje que utilizamos nosotros habitualmente, cuando nos referimos a los seres personales como hombre o mujer, o cuando nos referimos a los seres personales como persona. Sí, esto lo vamos a ver a nivel lenguaje. Cuando nosotros mencionamos a los otros como hombre y mujer, estamos utilizando palabras genéricas, ¿sí? Términos genéricos, en los que incluimos a una totalidad indeterminada de hombres o mujeres, ¿sí? Una totalidad indeterminada de entidades de la misma especie, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a los hombres, incorporamos a todos los hombres, y cuando nos referimos a mujeres, incorporamos a todas las mujeres. Esas son las palabras genéricas, que son las que abarcan, las que refieren, digamos, a todos, sin discriminar en aquellas características singulares de cada uno, ¿sí? Las palabras genéricas no se utilizan solamente para referir a hombres y mujeres, sino para todas aquellas palabras que nosotros utilizamos habitualmente en nuestro lenguaje, ¿sí? Estas palabras entonces agrupan un conjunto de individuos o de cosas que tienen características generales comunes. En ellas se opera una reducción de las características particulares de estos rasgos que los caracterizan. Después vamos a ver en la clase que viene lo que es el reduccionismo, a qué nos referimos con esta reducción, que también lo vienen escuchando desde el inicio de las clases, que es un defecto del conocimiento. Después vamos a explicar un poco más, pero nosotros cuando utilizamos estas palabras genéricas, estos términos genéricos, lo que hacemos es reducir las características particulares, sacarlas del plano y referirnos solamente a aquellas características comunes. Como decíamos, ocurre con todas las palabras del diccionario. Por ejemplo, cuando nosotros utilizamos el término silla, solamente pensamos en aquella característica principal de las sillas, que es un asiento para una sola persona, que no sé cómo dice en el diccionario la palabra silla, pero debe decir algo similar, y olvidamos o dejamos de lado las características singulares de, por ejemplo, la silla en la que estoy sentada o en las que están sentados cada uno de ustedes. La materialidad, el tamaño, el valor de mercado, por ejemplo, todas esas características particulares las sacamos de escena y nos quedamos con aquello que es común a todas las sillas. Estas palabras genéricas son posibles gracias a la capacidad de olvido que tenemos todos los seres personales, los seres humanos, que es esa capacidad de poder olvidarnos de esos rasgos singulares, de los rasgos particulares, e ir solamente a los rasgos generales, ¿sí? ¿Por qué son importantes las palabras genéricas si, como decimos, ocurre un reduccionismo o no pensamos en las características singulares? Son posibles y son necesarias, muy necesarias e importantes, porque posibilitan la comunicación.
Imagínense si para cada ente, para cada entidad, tenemos una palabra determinada. Si para cada una de las sillas, la que estoy sentada yo, la que está sentado Carlos o cada uno de ustedes, tenemos una palabra distinta. En ese caso, el lenguaje sería impracticable. Habría tantas, pero tantas palabras que sería imposible comunicarnos entre nosotros. Entonces, este es el valor máximo, el valor supremo que tienen las palabras genéricas que permiten la comunicación. Pero el problema radica acá. Cuando nosotros utilizamos las palabras genéricas para referirnos a cosas o animales, no se presentan demasiados problemas, pero sí cuando nosotros utilizamos las palabras genéricas para mencionar a los seres humanos, porque cuando nosotros utilizamos las palabras genéricas nos estamos olvidando de aquello singular, de aquello que nos caracteriza. Y en realidad, en esa singularidad, en esa caracterización, en nuestros proyectos, ahí es donde está nuestra esencia, ¿sí? Ahí es donde radica la importancia de nuestra existencia, en la singularidad de cada uno de nosotros. Entonces, cuando utilizamos las palabras genéricas para mencionarnos, ahí hay un problema. Como decía Negri, cada omisión de un rasgo de los seres personales es una mutilación de su configuración esencial, ¿sí? La esencia de cada uno de nosotros, de cada individuo, está en esas características propias y particulares. Ahora hablamos un poquito de la palabra persona, que la palabra persona es distinta a la palabra hombre y mujer, ¿sí? La palabra persona también abarca una pluralidad indefinida de individuos, no deja de ser una palabra genérica, pero en su propio significado tiende a mencionar al ser personal, ¿sí? En su propio significado apunta hacia la superación del género. Pero igual, como decíamos, no deja de ser una palabra genérica, ¿sí? Una palabra que engloba a una cantidad indeterminada de personas, a una pluralidad de personas. ¿Qué les parece a ustedes cómo se rescata a un ser personal del género? ¿Sí? Eso preguntaba Negri. Ahí me spoileé. ¿Con qué palabra nosotros nos mencionamos? ¿Cuál es esa palabra que nos distingue de los otros? Que me distingue a mí de los otros. ¿Qué piensan? ¿Con qué nos identificamos personalmente? Con nuestro Con nombre. tu nombre. Perfecto, ahí está. Con el nombre propio. Negri decía que esta palabra, o sea, el nombre propio, es el que nos hace nacer, la que nos rescata del género, ¿sí? Max Picard dice que el nombre es la palabra originaria. Cuando nosotros nacemos y nos nombran y nos ponen ese nombre, ahí ese es el momento en que damos origen a la persona, ¿sí? En ese momento nos rescatan del género. Entonces, el nombre propio es la manera de nombrarnos a cada uno de nosotros como seres irrepetibles, únicos e insustituibles, ¿sí? Por eso también es muy importante el nombre de cada uno de nosotros, y cuando se confunden y nos llaman de otra manera, a nosotros no es que nos molesta, pero bueno, no nos gusta porque nos siguen como mandando ese género, ¿sí?
no podemos salir de ese género cuando no nos mencionan de la manera que nos saca de ese lugar. Como decíamos también, es necesaria la idea genérica de hombre y mujer, o en general de todos los términos genéricos. Otra de la importancia es que todas las ciencias van de lo general a lo particular, ¿sí? Toda la ciencia se expresa en palabras genéricas, solo puede conformarse sobre bases genéricas. La ciencia debe ocurrir a la abstracción de los rasgos personales para definir la realidad, ¿sí? Va de lo general a lo particular. Y lo mismo ocurre en el ámbito del derecho. Todas las reglas del derecho son genéricas, el que matar, son normas abstractas, ¿sí? El que matare a otro y demás. Es la única manera de incluir una infinidad de casos en una misma norma, ¿sí? Entonces, por eso acá también radica la importancia de las palabras genéricas, no solo para el lenguaje, como habíamos mencionado con anterioridad, sino también para conocernos y también para ordenar la vida en común, ¿no? A través del derecho. Bueno, ni la ciencia ni el derecho pueden comprender al sujeto concreto, pero sin embargo, a través de la ciencia, volvemos a echar mano a la antropología, se pueden describir aquellos rasgos de unicidad personal, aquellos rasgos que nos hacen a cada uno de nosotros únicos e irrepetibles, ¿sí? Ahora los vamos a describir un poco. Pedro Laín Entralgo es el autor, está subido a la cátedra virtual el texto, Teoría y Realidad del Otro, que es que despliega estos rasgos del ser personal. Ahora vamos a contar un poco de cada uno y después también tengo para leerlos, ya que estamos acá con los fallos, otro fallo de Héctor. Si quieren los voy a leer ahora, así no perdemos el hilo del nombre. Y también, tanto los fallos como contó recién Carlos y este también, es para que vean que todos estos, lo que aprendemos en las clases y lo que vamos contando, no solamente es teoría, digamos, sino que también se baja a la práctica, ¿sí? Todo esto está en fallos de la Suprema Corte, ¿sí? Héctor era juez de la Suprema Corte. Entonces, muchos de estos conocimientos o de estas cuestiones que abordamos acá, también después se bajan a la realidad y tener esa mente abierta a todos estos conceptos también nos permite ver desde otro punto cada una de las situaciones particulares o cada uno de los conflictos que se presenta en la justicia. Sí, el fallo tampoco voy a entrar demasiado en la cuestión, pero eran dos padres que le querían poner de nombre Beren a su hijo de sexo masculino, creo que era en el 90, en donde todavía no había cambiado el código que permite poner cualquier nombre, ¿sí? En ese momento estaba un poco más restringida la materia, con lo cual tuvieron que recurrir a la justicia para ponerle Beren, porque era un nombre que no era conocido y lo que se decía que era ambiguo, ¿sí? No podía determinarse el sexo de la persona, el sexo del bebé con ese nombre, con lo cual ni el juzgado ni la Cámara les habían permitido a los padres poner ese nombre. Entonces, así llega a la Suprema Corte y voy a leer el fragmento del doctor Negri, que es la parte que nos convoca, digamos, ¿no? Y la explicación que da él de por qué no se le puede impedir a un padre y a una madre poner el nombre que ellos eligieron para su hijo. Dice Negri: la imposición del nombre que debe llevar el hijo constituye un acto especialmente delicado.
de una vez y para siempre un ser humano, es decir, un ser personal, único, irrepetible, no canjeable, no fungible, imprescindible, va a ser identificado con la palabra que designe su radical unicidad. Ese nombre habrá de mencionarlo en todos los actos de su vida y perdurará más allá de ella, acompañando su presencia, su libertad, su amor, su trascendencia. En este caso, y en el marco de la ley que regula la situación, los padres eligieron para este niño el nombre Beren. Anunciaron de ese modo su ser. Adujeron motivaciones de eufonía y un antecedente familiar, pero como ocurre cada vez que un nombre se impone, pensaron antes que nada en su significado total. No encuentro razón alguna que pueda llevar a denegar efectos jurídicos a esta decisión familiar, tan especialmente íntima y comprometida. Todavía más, al hacerlo, configuraría, entiendo, una inadmisible conculcación de derechos que a los jueces nos corresponde cuidar. La ley 18.248, que rige la materia, tiene que ser entendida en el marco de la delicada cuestión que regula. Ninguna disposición hay en ella, por lo demás, que debidamente interpelada pueda oponerse a la elección de nombre como la que se juzga. Lo que la ley procura evitar son situaciones límites, elecciones extravagantes, ridículas, ostentosas. Bueno, él fundamenta su postura con estas palabras, ¿no? Vuelve acá a mencionar al ser personal y a la importancia de que los padres eligen el nombre para su hijo, dándole así su radical unicidad, ¿sí? El fallo también está subido en la cátedra virtual por si quieren leer entera la causa, pero bueno, a nosotros nos importa sobre todo el párrafo en donde Negri explica el porqué de su postura. Así que creemos que es lo importante y vuelve a mencionar la importancia del nombre propio. Volvemos un poco entonces a las características de la persona humana, de cómo se presenta hacia nosotros, ante nosotros. Sí, los seres personales se presentan como inabarcables. ¿Qué significa esto? Inabarcables significa que no lo puedo descubrir de una manera completa, ¿sí? No puedo describir a una persona con determinadas características y ahí cerrado, ¿sí? No lo puedo abarcar completamente, no puedo decir esta persona es de tal manera, de tal manera y que termina ahí, describirlo totalmente, ¿sí? Sino los seres personales son inabarcables, tienen determinadas características, pero tienen muchísimas características más. ¿Sí? A la vez se presentan como inacabados. Nosotros venimos contando desde el principio de las clases este ser proyectivo, que nosotros nos seguimos haciendo, nos hacemos desde el día que nacemos hasta el día que morimos, ¿sí? Entonces, somos inacabados porque lo que antes no hacíamos, lo podemos empezar a hacer, ¿sí? Porque seguimos aprendiendo en cada uno de los encuentros. Esto también nos convierte en inaccesibles, porque ya como no somos seres acabados, que ya estamos hechos, sino que seguimos haciéndonos permanentemente, eso nos convierte en algo inaccesible porque no nos llegamos a conocer totalmente, porque como decíamos recién, había cosas que antes no hacíamos, pero que podemos empezar a hacer. A la vez, los seres personales son innumerables. ¿A qué nos referimos con esto? De que no podemos reducir a los seres personales a un número, a un cómputo, a una estadística, ¿sí? Nosotros somos nombrables, no numerables. A la vez somos no susceptibles de ser cuantificables, viene un poco de la mano de lo que estábamos diciendo, y además que los seres personales no son ni más ni menos que otros,
¿sí? También los seres personales no son exteriores, sino que el ser personal se revela en mi interior. En nuestro exterior están las cosas, como lo mencionamos en otras oportunidades. Están fuera de nosotros, con lo cual las podemos agarrar, las podemos soltar, las podemos romper, porque forman parte de nuestro mundo exterior, está afuera. Los seres personales a nosotros se nos revelan en nuestro interior. A la vez dice Pedro Alain Entralgo que los seres personales son no probables. Digamos, él dice que la sola presencia de una persona frente a nosotros ya es una certeza de que existe. No hay una probabilidad de que la persona exista o no exista. Cuando se nos presenta, es una certeza de que existe. Y a la vez, las personas, los seres personales, no nos son indiferentes, ¿sí? Que estén o no estén, para nosotros es distinto. No somos indiferentes a su presencia. Eso lo podemos también de nuevo poner como ejemplo cuando tenemos una pérdida de alguna persona, ¿sí? Cuando no está esa persona, a nosotros nos afecta muchísimo. Lo mismo que cuando está esa persona, ¿sí? La presencia del otro para nosotros nunca es indiferente. En la clase que viene vamos a ver la contracara de todas estas cualidades de los seres personales, ¿sí? La contracara de cuando nosotros tratamos al otro no como una persona, sino como un objeto. Todas estas características, volvemos a la idea de que están en los seres personales siempre y cuando tratemos al otro como un ser personal. Entonces, volvemos un poco al principio. Tanto el lenguaje como la ciencia como el derecho operan en el plano de lo general, ¿sí? De las palabras genéricas. Hacen posible la comunicación, el conocimiento, la vida en común, pero cuando esa lógica se absolutiza, esa lógica general, digamos, se absolutiza, tiene un riesgo enorme, que es el de perder la idea que la centralidad de nuestra existencia, el núcleo de nuestra esencia, es, o sea, lo que nos hace humano son estas características, ¿sí? De los seres únicos, irrepetibles, insustituibles, no fungibles. Eso es lo que nos hace humanos. Hablando también de palabras genéricas, nosotros pertenecemos a muchísimos géneros, ¿sí? Yo pertenezco al género mujer, al género trabajadora, al género madre, pero nuestra vida no se agota ahí, ¿sí? Por más géneros a los que pertenezcamos, nuestra vida no se agota ahí. Nuestra vida y nuestra esencia, lo humano, lo que nos hace humano, son estas características de seres únicos e irrepetibles e insustituibles. ¿Sí? Y la corporeidad, todo lo que vimos en las clases anteriores y hoy lo retomamos con los fallos, nos invita a pensar en eso, ¿sí? Nos recuerda que la persona no es una abstracción, sino que es una realidad que existe, que se presenta de manera concreta, que se manifiesta ante nosotros, ¿sí? Y precisamente es en ese encuentro donde el género deja lugar al nombre propio y a ese encuentro que es el que nos acerca más a nuestra esencia, ¿sí? Y reconocer al otro como persona también es una toma de posición ética, porque cuando nosotros respondemos frente al otro como persona, tomamos la decisión de no tratar al otro como cosa, de no tratar al otro como objeto, ¿sí? Entonces, volvemos acá de que todo esto no es solamente teoría, sino que es una práctica cotidiana. Todo el tiempo tenemos que estar actuando de esta manera, ¿sí? Mirar al otro como persona,
porque también es una toma de decisión de no tratarlo como objeto. En la clase que viene, que vamos a ver la cosificación y tratar al otro como objeto, vamos a ver las consecuencias de tratar al otro como objeto, ¿no? Y entonces ahí en el encuentro, donde el otro es reconocido en su cuerpo, con su nombre, con su historia, ahí es donde se realiza la vocación más profunda del humano, ¿sí? Ahí es donde radica nuestra esencia, ahí se despliega nuestra esencia, cuando vemos al otro con su cuerpo, con su nombre y con su historia y lo respetamos de esa manera. En la clase que viene, seguramente cuando hablemos de lo que es la cosificación y la contracara de todas estas características del ser personal, vamos a seguir explorando un poco más en cada una de estas características, de estos rasgos, y seguramente mientras iba contando o iban viendo, también se les ocurría ejemplos de cuando nosotros no cumplimos, digamos, con estos requisitos cuando miramos al otro, de cómo muchísimas veces, sin darnos cuenta, nosotros no vemos al otro con estas características, y la clase que viene vamos a ver los peligros que ello conlleva. No sé si tienen alguna duda, si Carlos querés recuperar algún concepto. Sí, volvamos a lo de propuesta genérica. Y ahí podemos ir marcando, anticipando que el derecho es un producto, si se quiere, genérico, pero lo es eh, aún cuando su finalidad lo supera. Por ejemplo, si decimos que el derecho es un intento de coordinar comportamientos humanos o los comportamientos humanos de la mejor manera, esto tiene que hacerse de forma genérica, porque las reglas apelan al universo de seres personales existentes en el mundo. No hay reglas puntuales que tengan que ver con A, con B, con C o con D, porque entonces ya estaríamos metiéndonos en el terreno de la unicidad de los seres personales. Y como decíamos hoy, resulta absolutamente imposible, ilógico e incalculable la cantidad de palabras que tendríamos que incorporar al diccionario, miles y miles de tomos, porque cada realidad, tanto personal como no personal, tiene alguna diferencia que ya la hace distinta de la anterior. Si hablamos de las mujeres, simplemente con mencionar a las mujeres, 4 o 5 mujeres ya tienen, aún siendo mujeres, diferentes características. Alguna puede ser, como decía Marina recién, trabajadora, otra puede ser desocupada, otra puede ser indocumentada, etcétera, etcétera. En cada caso tendríamos que darle un nombre específico dentro de la regla a esa mujer que tiene, además de un nombre propio, un sello fundamental que es su carácter único. Esto es o resulta imposible. Entonces, ¿qué propone el derecho? Propone la búsqueda de o la personalización de sus destinatarios, que somos todos nosotros. El derecho intenta ayudarnos a desarrollarnos como personas. Es un proyecto de personalización. Como dije o dijimos, la persona es un concepto dinámico. ¿M? La persona se hace, no está. La persona se construye, no está hecha. Este proyecto de personalización se hace de manera impersonal por los riesgos y las dificultades que presenta el lenguaje. Aparece a simple vista o parecería ser algo contradictorio, no lo es. Es un proyecto impersonal dirigido a la personalización de sus destinatarios. Puedo también puntualizar respecto a algunas de las características
que tienen que ver con el ser humano o el ser personal. Y una muy importante que no aparece acá, pero está mencionada en los fallos, que es la unicidad. Bien decía Marina, la unicidad tiene que ver con la aparición del nombre propio y ese nombre propio me identifica y me desprende de lo genérico. Por ejemplo, volviendo a las situaciones que tienen que ver con recién nacidos. Si uno entra a la sala de una maternidad, va a mirar, mira hacia adentro de la sala y ve innumerable cantidad de camitas o receptáculos donde hay bebé. Y dice, ah, mira, acá están donde están todos los bebés prematuros. Es una expresión genérica, es un género, pero esos bebés prematuros salen del género. ¿Cuándo van a salir del género? ¿O cuándo han salido del género? Cuando ingresan sus progenitores se le dice, ah, además de haber neonatos, fíjate, ahí está Marisol, Tiago, Fernanda. Ese nombre propio identifica a uno de esos bebés en concreto, que son sus padres y madres, y ahí se los saca del género. Como decía bien, vivimos permanentemente formando parte de géneros. La cuestión es que solo podemos salir de ellos o solo salimos de ellos cuando alguien se dirige a nosotros, como decía Héctor, a partir del uso del nombre propio. Pero cuidado, cuidado. El nombre propio, dicho de una manera así sin ningún aditivo, también puede aparecer como una referencia genérica. El nombre propio tiene que ver no solo con su significado gramático, sino con la entonación. Me saca del género alguien que me dice Carlos con una entonación específica, madre, padre, pareja, hijos, amigos, no cuando alguien en una lista de manera impersonal dice, los participantes son Carlos Carreras. Ahí está el nombre propio, pero esa entonación no hace que yo salga del género. Es cuando alguien, otro, se dirige hacia mí y, como decía Héctor, la mejor manera de conocer o la mejor vía para entender que estamos conociéndonos y nos estamos considerando como personas es que nos llamemos por nuestro nombre. Eso nos decía él al comienzo cuando yo me contacto y di mis primeros pasos como docente allá por el año 83 con él. Él me decía, tenés que animarte a llamarme por una cuestión de respeto, de vergüenza, timidez, lo que fuese, tenés que llamarme por mi nombre, porque a partir de que me llames por mi nombre, me voy a dar cuenta de que me estás considerando como tal. Y así fue lentamente, de una manera muy fluida, en que nos empezamos a llamar por nuestros nombres. Yo era Carlos o Carlitos para él y para mí él era Héctor. Y otra de las cosas, pude aprender en mi propia carnadura esa idea o esa diferente de unicidad o no, que solo se puede aprender cuando alguien se dirige a nosotros entonando su nombre de una manera especial. Estas cuestiones, como muchísimas cuestiones de la propia existencia, se aprenden en el encuentro o no se aprenden. Esto es simplemente una referencia para poder acercarnos mejor a ese fenómeno. Veamos esta tabla. Por otro lado, la persona humana se presenta ante nosotros como. Es una tabla muy linda, es una tabla muy linda, pero para nosotros que intentamos manejar el derecho, presenta enormes dificultades. Es una tabla muy difícil. ¿Por qué? Veamos lo primero, inabarcable. Decía Marina, inabarcable significa que no puedo reducir a una persona, por ejemplo, a un conjunto de datos. Y esto marca un punto muy álgido ante el cual el derecho tendrá que reaccionar, porque la hiperrealidad tecnológica, la hiperactividad de los algoritmos,
nos ha convertido en un conjunto de datos. Somos un conjunto de datos que se acumulan digitalmente hablando y que además genera, y por eso todavía el derecho no ha reaccionado ante ello, conculcando por cuestiones como las que tienen que ver con la intimidad. ¿Por qué mis nombres y mis datos tienen que aparecer en el listado de un sistema que me está pretendiendo vender las 24 horas del día porque alguien me convirtió en un conjunto de datos sensibles? Esto se vendió y entonces durante un mes están intentando comprarme o venderme algo apoyándose en datos de la intimidad que yo jamás di o entregué voluntariamente. Este es un problema para el derecho. ¿Mm? La hiperrealidad digital se está poniendo en jaque a nosotros como personas y en jaque al derecho. No somos un conjunto de datos sensibles, como dice Héctor en un artículo, porque además hay un riesgo. Cuando él dice nos están convirtiendo en un conjunto de datos sensibles, esto implica suponer que ya nos conocen. Suponemos que ya conozco al otro, porque me dieron 4 o 5 datos. Dice Héctor, esto es gravísimo. Primero, es un error. Esto es suponer que se conoce a una persona porque le muestran una foto de la misma. Este es un error. Pero lo peor de todo, y acá también se pone en jaque al derecho, puede ser una excusa. La cuestión sería una excusa para qué. Una excusa para perseguirnos, una excusa para amedrentarnos, una excusa para intentar cercenar lo que pensamos, una excusa para rastrear nuestros pensamientos y nuestras ideas, una excusa para etiquetarnos inabarcable, abarcable. Este piensa que tiene que ir por la vida llegando a la ciudad exclusivamente por la mano izquierda. Ya lo identificamos. Es peligroso, no se puede ir por la mano izquierda. ¿Mm? Bueno, este es un problema que el derecho tiene que responder, pero nosotros mismos tenés como que responder y reaccionar ante algo que hacemos cotidianamente. Ya lo conozco, me dijeron que es esto, esto y esto. Gravísimo error, pero detrás de ese gravísimo error que hacemos frecuentemente, aparece la naturalización. Y la naturalización nos va a llevar, y a algo lo voy planteando, porque puede ser interesante para discutirlo, nos va llevando o nos lleva, nos desliza en el tobogán del prejuicio. Y del tobogán del prejuicio a la discriminación no hay más que 1 centímetro. Todo esto, cotidianamente hablando, hace que esta tabla, que es muy interesante, se convierta en problemática. Inacabada es la idea de que somos seres proyectivos, es la idea de que no tenemos, como se dice coloquialmente, discernible, un techo. Ahora, cuando alguien está acabado, eso significa que ya no puede sorprendernos absolutamente con nada. Y esto se correlaciona por ser un conjunto de datos. Tal persona es tal cosa, nació en tal lugar, quiere de tal manera, trabaja de tal forma, se reúne con tales personas de esta manera, piensa, discute de tal forma, se junta con, ya está acabado. No va a poder ser otra cosa. En el caso de Lombrosa, por ejemplo, de Lombroso, por ejemplo, es delincuente. Para Lombroso, la persona que se identificaba, Lombroso murió, sus doctrinas quedaron en el olvido, pero el talante de lo que él sostenía está muy vigente en una sociedad como la nuestra. Él decía, tal persona es delincuente, por lo tanto no puede dejar de ser otra cosa que delincuente. Y toda persona que sale al mundo con estas características
va a ser delincuente y no podrá hacer otra cosa. Altísimo riesgo, porque aunque el hombroso no está, estamos intentando identificar o identificamos de hecho ciertos datos o características que se pueden asociar a ciertos universos de personas a los que ya catalogamos como potencialmente peligrosos, y a eso le sumamos la posibilidad de vigilarlos y de castigarlos porque están acabados desde muy temprana edad. Tal persona con tales características, nacido en tal lugar, es potencialmente un delincuente, debe ser vigilado y también debe empezar a ser castigado desde esa temprana edad, porque no puede ser otra cosa que lo que quienes lo rodean son, y por supuesto, a todos estos que rodean a esa persona, sobre todo por ubicación geográfica, etnia, etcétera, etcétera, son considerados como potenciales peligros para la condición humana. Es decir, ya son discriminados. Esto solo es una tarea, pero ciclopia para el derecho, porque hay muy poco y sin embargo está operando constantemente en el entorno. Hay muy poco hecho, o un derecho mal elaborado para responder a estas cuestiones. Y un dato más, si se quiere, para agregar, cuando habla de no probable, ¿quién decía que el otro era probable? ¿Se acuerdan? ¿Quién teorizaba o razonaba y como conclusión decía, el otro es meramente probable? No sé. Él tenía certeza solo de sí mismo, pero como al tener certeza solo de sí mismo no podía trasladarla a los demás, decía, no puedo Sócrates. afirmar que... No, Descartes. un poquito más Ah, adelante, Descartes. bueno. De- Descartes era el que decía, la única certeza que tengo es que dudo, y si dudo, tengo que existir. De los demás no Ah, sí, tengo esta sí, sí. certeza y los demás son meramente probables. Descartes pone, Descartes hace algo curioso, es el que inaugura lo que se llama para comprender a los demás o para ubicar a las demás personas, lo que él llama o se llama razonamiento por analogía. Él decía, razonando por analogía y concluyendo que podía ser que el otro fuera un ser humano. Si estoy por una situación determinada muy enojado, decía Descartes, y eh, mi imagen se refleja en un espejo, puedo ver que mi rostro se tensa, puede adquirir un color diferente, rojo, mis venas se ensanchan, mi ceño está fruncido. Sé que estoy enojado, que estoy furioso. A lo sumo, si veo otra persona y veo que a esta otra persona le pasa lo mismo en su rostro, puedo suponer que esa otra persona está enojada. Esto es lo que se llama razonamiento por analogía y se inaugura con el propio Descartes. Como sabemos, la trampa que hace Descartes, haya sido consciente o no, es partir de un supuesto, de un presupuesto que no se muestra y como consecuencia se llega a una conclusión que parece sólida. Ya lo dijimos en su momento, toda esa lucubración cartesiana solo pudo haber tenido sentido si él primeramente hubiera existido y esta existencia hubiera sido el correlato de la presencia de otros. Con lo cual, de no haber ocurrido, Descartes no hubiese existido nunca y no hubiera podido pensar de esta manera. Lo que él ocultaba es que necesitó conformarse como persona para después empezar a delirar con la idea de la duda y lo demás. ¿Mm? Oculta u ocultó el punto de partida y por supuesto al ocultarlo llegó a una conclusión que si esto nos pasa desapercibido,
la consideramos lógicamente coherente como fue en su momento o impecable. Un dato también sobre la indiferencia. ¿Por qué esto? Todo esto es un objetivo que el derecho tiene que tratar de erradicar como proyecto de armonía social. ¿Cuál es la tarea del derecho? La tarea del derecho es tratar de evitar esto, que nos comportemos con los demás negando, como lo hacemos, lo que tendríamos que hacer, siendo que el otro con el que confrontamos es una persona humana. Esto es una tarea del derecho. ¿Mm? Diría, si tuviera que hacer un balance, usted que propone eso como tarea del derecho, ¿qué diagnóstico, qué conclusión sacaría? Creo que no hay mucho para argumentar. No hay mucho para argumentar. En un mundo donde el prejuicio, la discriminación, la ocultación, la cancelación, la persecución, el destierro, la muerte, la cosificación, la vigilancia, el castigo son moneda corriente, eh, el derecho está presentando un déficit muy importante, muy, muy importante. Ahora, no es que el derecho no sirva. ¿Mm? Mm, Tener cuidado con las lecturas negativas del derecho. No es que el derecho que tenemos no sirve, no lo estamos pudiendo hacer porque no entendemos, no comprendemos, no conocemos cuál es la imagen del derecho que el derecho propone o defiende. Ahí está el problema. Y mientras no lo hagamos, el sistema jurídico o el sistema de normas seguirá resultando o apareciendo como inerte ante todos estos fenómenos que lamentablemente se suceden en el día a día. Y, por supuesto, como decía Héctor, no le podemos transferir la responsabilidad a otros. Gran parte de la responsabilidad la tenemos aquellos que podemos considerarnos operadores jurídicos, pero que también en el fondo, y disculpándonos un poco, tiene que ver con un mal aprendizaje, un mal conocimiento, un conocimiento limitado, reductivo, imperfecto, una muestra con cuentagotas de lo que el derecho es. El problema es que esto se reproduce, esto se reprodujo y se sigue reproduciendo, porque no solo es haber importado una teoría equivocada, sino es haberla enseñado, es haberla estudiado y es habérsela enseñado a aquellos que luego tuvieron o tienen un papel fundamental en el armado de la sociedad. Entonces la cadena de responsabilidades es muy grande. No podemos volver atrás, pero en algún momento o alguna vez tenemos que identificarla. Las cadenas de responsabilidades que nunca aparecen o que nunca se traducen en hacerse cargo, no es para volver atrás, porque no podemos modificar lo ya hecho, sí para poder avanzar. Vamos a ver que una de las características del derecho es que es una propuesta utópica. La utopía sirve para avanzar. ¿Mm? Pero requiere de ciertos condimentos o de ciertos lineamientos. Y cerrando, si se quiere, como última referencia por el día de hoy, el tema de la indiferencia, no indiferente. Si bien lo vamos a volver a tratar, yo les voy a comentar algo que Buber escribe en uno de sus textos, Martin Buber, el filósofo del diálogo. Él dice más o menos, él dice algo así. Qué sería la indiferencia? Y la indiferencia implicaría no distinguir la condición de un otro como distinta, radicalmente distinta del mundo de las cosas, dice Buber. Pero cuando esto nos pasa, cuando teórica y prácticamente, ¿m?
sometemos a los otros o a un otro a la actitud de indiferencia. ¿Qué es lo que está fallando? Dice Buber. Y él dice de manera tan tajante y concreta, ¿quién en la teoría o en la práctica no distingue al otro y por ende, por ejemplo, de un objeto y le da un tratamiento como objeto, debiendo darle un tratamiento como persona? Dice, no ha tomado conciencia todavía de la radical realidad del otro como otro? Es tajante y concreto. Buber dice, no tenemos todavía adecuada conciencia de la dimensión o del carácter personal que el otro tiene. En nuestra, si se quiere, en nuestra disculpa o en nuestra excusa, es cierto que nos movemos en un sistema mundo en donde estas actitudes son fomentadas, propaladas, eh, se insiste constantemente a nivel comunicacional sobre este tipo de comportamientos, lo que hace que el cerebro se vaya formateando de tal manera que la subjetividad que se busca conseguir, que es una subjetividad de conflicto con los demás, luego se hace efectivo en la práctica. Acá habría una cierta disculpa, si se quiere, una presión de un sistema mundo que impele a un comportamiento diferente. Los otros son cosas o son objetos, sobre todo cuando no concuerdan conmigo y el comportamiento a seguir es apartarlos o separarlos como cosas o objetos. Esto es cierto. Lo que no es cierto y sí no podemos ofrecer como excusa es que tenemos que concientizarnos respecto a esta situación. Cerrando con este comentario de un educador brasileño, Paulo Freire decía, y creo que sigue vigente su pensamiento, su diagnóstico: somos una sociedad que todavía está estancada emocionalmente, psicológicamente y a nivel de pensamiento en lo que él llamaba una conciencia ingenua. Enormes dificultades para dar, y cuando los damos son pequeños pasos, para pasar de lo que debería pasar una sociedad y una persona, de la conciencia ingenua a una conciencia crítica. Un ejemplo sencillo de conciencia ingenua y conciencia atávica: en los comienzos de la historia de la humanidad, cuando había enormes sequías y las culturas existentes poco a poco iban minando, muriendo o sufriendo daños o enfermedades por la escasez, por esta sequía de lo más elemental, la respuesta que esta cultura tenía era apelar a ritos. Entonces, ellos suponían que la sequía iba a desaparecer, estaban siendo castigados por la falta de agua o de lluvias, y entonces, moviéndose de diferente manera, diría de manera más laxa, bailando en determinados momentos con ciertos rituales, esto iba a conseguir que ese castigo, no se sabía de quién, aminorase o se dejase sin efecto y comenzara a llover. Esto, decía Pablo Freire, es una respuesta mítica, ingenua. ¿Mm? El desafío, yo no diría desafío, pero sí la conclusión de que hoy todavía también como sociedad seguimos dando a problemas gravísimos respuestas ingenuas y míticas. Y voy a volver a insistir con un ejemplo que creo hasta el momento no puede ser derrotado. Y este ejemplo es suponer que los conflictos que son parte de la interacción humana
van a desaparecer en la medida en que se eliminen a aquellos que tienen conflictos entre sí. Esta es una manera de responder socialmente y humanamente de forma ingenua y con escasa conciencia crítica a ciertos problemas que la sociedad tiene. La respuesta más sencilla, así como las culturas antiguas bailaban alrededor de un fuego, es castigar, punir, eliminar, perseguir a aquellos que por X motivos producimos conflictos hacia dentro de la sociedad. La eliminación de personas con este objetivo o con esta razón se cuenta por millones en todo el mundo. La pregunta sería, ¿esa eliminación, esa persecución, ese castigo ha servido para eliminar los conflictos o estos conflictos se están exacerbando hasta el infinito? No hay que ser un entendido para saber qué respuesta tenemos que darle. Esa es otra de las asignaturas pendientes. Debemos intentar ser una sociedad de una vez por todas y por eso elaborar un derecho que ayude a esto, que pase de la conciencia ingenua que se ve en la casi totalidad de respuestas que damos o intentamos darles a los problemas, a una conciencia crítica. Bien, Marina, creo que con esto entonces cerramos el tema del ser personal, la cuestión de género y la vuelta sobre el disparador que aconteció con algunas preguntas sobre el final de la clase, que nos hizo traer a colación algo tan importante e interesante como discutir cuestiones muy difíciles, caso eutanasia y caso aborto. No, lo que intentó ser esto fue marcar qué herramientas son necesarias para introducirse en el debate sobre estas cuestiones. ¿Mm? Hay herramientas, hay cuestiones que son necesarias para debatir estas temáticas, cualquiera sea el resultado o cualquiera sea la orientación que cada uno de nosotros tenga al intervenir. Pero precisamente son cruciales estas cuestiones a considerar para que el debate después sea fructífero. Eso es lo que pretendemos, intentamos hacer con la lectura de esos fallos. Bien, nos toca entonces, vamos a continuar la clase que viene con la temática de la